Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un maravilloso gusto poderme dirigir a ustedes y hablarles un poco de la palabra de Dios. Saben de que cada día que pasa el Señor me revela intensamente a mi verdadero propósito. Y no hay nada más maravilloso en la vida, hermanos, que poderle servir a Él, que poder entender, que poder tener conocimiento y un propósito auténtico y verdadero. La razón del por qué venimos a este mundo. Porque hoy en día la mayoría de seres humanos no saben ni quiénes son, no saben ni siquiera lo que quieren. Entonces viven esta vida como al garete, sin ningún sentido, sin ningún propósito. Sienten y piensan que son eternos. El tiempo vuela, envejece, mueren y el ciclo se repite y ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque vivieron una vida inconsciente. Estuvieron muertos en vida. Eso es lo que es vivir una vida inconsciente. Y de eso es de lo que el Señor a mí me rescató. Porque cuando yo vivía una vida inconsciente, vivía dormido, vivía muerto. Y cuando tú despiertas conscientemente, tú resucitas. Y ahí es donde se cumple la profecía, el resucitar de los muertos. Porque déjame decirte que si tú todavía vives identificado con tu nombre y forma, con la materialidad, con tu naturaleza pecaminosa, sigues estando muerto. Bueno, miren, el Espíritu me ha puesto el día de hoy. Cada día el Señor me muestra en su gran misericordia tantas cosas, mi gente. Ay, tantas cosas que la verdad yo me estremezco y le doy más honra a Él. El tema de este maravilloso reflexión es acerca de la comodidad y entra lo que es la parábola del sembrador. Entonces vamos a hablar de cómo se llama de la parábola del sembrador. Saben que después de que tuve mi despertar de conciencia, o que también podemos llamarlo resucitar, siempre buscaba la manera de hacerme de mi propio negocio o de ganarme la vida en este mundo, ¿me entienden? Y eran quebraderas de cabeza de cómo no fue sino hasta hace poco que no les he contado, pero dejé de trabajar para la persona que estaba trabajando porque me estaba humillando. Y le aguanté muchas humillaciones, pero ya al final ya no se la pude aguantar. Entonces terminé trabajando y ahorita actualmente no estoy trabajando, pero me estoy dedicando completamente a esto. Y el Señor me ha mostrado la razón del por qué dejé de trabajar ahí y el por qué hoy estoy haciendo esto. Hay un dicho que dice: zapatero a tu zapato. Algo así dice. Y hasta hoy puedo entender. El Señor es maravilloso como te muestra cosas. Entonces, inconscientemente no me daba cuenta que todavía tenía un pie en lo material y era ignorante de esto, porque
cuando tú has descubierto las maravillas del reino de los cielos, y el Señor te ha sanado, y el Señor ha transformado tu vida, y el Señor te ha entregado conocimiento y sabiduría, lo menos que deberías estar haciendo es dedicarte a las cosas del mundo. Entonces el Señor habló conmigo y me dijo, ¿se acuerdan cuando yo les mostré el video en el que decía de que mi ministerio había comenzado? Era así, porque después de cuando se terminó esa semana, no terminé ni siquiera, empezó esa semana, un día jueves, salí de ese trabajo, y ese mismo fin de semana el Señor habló conmigo y me dijo que por eso me había sacado, para que me dedicara al 100% a mi ministerio, que es el predicar la palabra del Señor. Entonces por algo entra ahí lo que es la parábola del sembrador. Tenemos que leer sobre ella porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Porque una vez el Señor cambia tu vida, el Señor te muestra el camino de la verdad, en lo menos que deberías estar interesado es en hacer o en perseguir o en seguir en las cosas del mundo, en la materialidad, en lo que hemos hablado del tema, en la comodidad, porque eso es lo que sucede en estos momentos en la religión. La gente se ha acomodado, y cuando una persona se acomoda y solo usa la religión como para los domingos o uno otro día dentro de la misma religión, eso se llama comodidad y también eso se llama religiosidad. Ahí se quedaron estancados. ¿Y qué es lo que sucede cuando un agua queda estancada? Respóndanse ustedes esa pregunta. Entonces a eso nos ha llevado este tema, la parábola del sembrador. Déjenme porque necesito estar chequeando si se está grabando, ya ustedes saben por qué. Miren, ahí dice: he aquí el sembrador, Mateo 13, versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¡Auch! Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Bendito es tu nombre, Padre. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego pasémonos al versículo 18, donde Jesús explica la parábola del sembrador. Antes que entremos a la explicación, tenemos que entender de que esta parábola nos está hablando a todos aquellos a los que se les ha entregado la palabra de salvación, el evangelismo, y en unos ha germinado esa semilla y en otros no. Vamos a la explicación, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Creo que no hay que explicar eso.
Porque dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando uno se le habla de la palabra del Señor y no la entiende, viene el malo, Satán, las entidades negativas, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchos de esos he visto cuando yo iba a evangelizar. Aceptan la palabra, pero algo sucede. Veamos qué es. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No había raíz. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿A quiénes les está hablando estos? Esa es la que cayó en espinos, el afán de este siglo, el que fue sembrado entre espinos. Ese está ahí en donde dice, pero salió el sol, pero cayó en pedregal, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía, y parte cayó entre espinos. Miren, estas son a esas personas que asisten a una iglesia, tienen la palabra, tienen el conocimiento y siguen vagando en círculos. Llevan años en una iglesia y no hay frutos. No hay frutos, señores. No hay frutos. ¿Por qué? Por la comodidad. Se acomodaron, viven en un círculo vicioso. Aman tanto inconscientemente, mi gente, escuchen, inconscientemente, estas personas aman tanto la materialidad, de que viven afanados por su trabajo, por su familia, por los domingos, de pasar juntos, por el afán de la dramatización de padre, de madre, de hijos, de la escuela, del trabajo, la casa. ¿Me entiende? Estos son exactamente ellos. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Interpretación, versículo 22. El que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se asientan, se acomodan. No hay frutos. Usted escucha la palabra, usted entiende de que usted no es parte de este mundo y usted busca hacer germinar esa semilla. Ahí es donde entra la otra parte, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, la interioriza. ¿Y qué es lo que sucede? Da fruto. Da fruto. Y produce asiento, se arraiga, la interioriza. Y da fruto y produce asiento a 60 y a 30 por uno. Bendito es el nombre de Dios. Espero que me estés siguiendo, porque si entiendes esto, te vas a dar cuenta de que si la palabra ha entrado en tu vida, tú ya no puedes seguir teniendo un pie aquí y otro pie acá, porque la misma palabra dice de que ninguno puede servir a dos señores,
Mateo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. No puedes tener un pie en la materialidad y no puedes tener un pie en las cosas de Dios. O sirves a un Dios o sirves a otro Dios. Porque ¿dónde están tus frutos? Años en una iglesia, años sirviendo en una iglesia. ¿Y dónde estás? En el mismo maldecido puesto y no te has dado cuenta. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que yo iba para el mismo camino. Si yo me hubiera quedado en una índole religiosa, yo iba para el mismo camino. Yo iba para el mismo camino. Yo tuve que perder este último trabajo para que el Señor me dijera de que este es el verdadero propósito. Yo no me voy a dedicar más a nada que a predicar la palabra del Señor. Y eso que no me han visto, esto yo lo estoy grabando ahorita, pero yo muy pronto yo voy a salir a predicar la palabra, a llevar el reino. Esos son los frutos, mijo. Esos son los verdaderos frutos. ¿Por qué? Porque he interiorizado la palabra. No la tengo aquí. Ya pasó de aquí a aquí. Y es que entendamos, de verdad entendamos de que una vez hemos escuchado la palabra, el secreto de los secretos de este libro, hemos entendido que somos seres espirituales viviéndonos una experiencia en este mundo creado por Satanás y los ángeles caídos. ¿Qué estamos haciendo? Teniendo ya el conocimiento, seguir viviendo una vida cómoda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y es exactamente lo que yo iba a hacer. Imagínense, yo estaba preocupado por ver cómo yo iba a hacerme de mi propio negocio. Estaba chequeando, estaba trabajando en la yarda y estaba chequeando cómo iba a ser, bendito es tu nombre, Señor. Cómo iba a ser, si iba a sacar mis propias máquinas y iba a empezar a ir a trabajar. Imagínense, estaba pensando todavía en las cosas del mundo. Un pie aquí y otro pie acá. Tuve que salirme de ese trabajo porque tuve problemas en ese trabajo y el Señor habló conmigo. Ha empezado tu ministerio. Si tú has escuchado la palabra del Señor y conoces el secreto del reino, ¿qué estás haciendo en una iglesia estancado? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Religioso, sepulcro blanqueado, que solamente tienes el conocimiento acá, pero no lo has bajado al corazón. ¿Por qué? Porque se te ha endurecido. Se te ha endurecido el corazón. No has permitido que el espíritu de Abba Kadosh descienda en tu vida. Y si el Espíritu no desciende en tu vida después que tú aceptes a Cristo, después de que tú seas bautizado en agua, si tú no recibes la unción del Espíritu Santo, tú te quedas como un religioso más. Y como de esos hay miles en las iglesias. Miles. Si has encontrado el reino de los cielos, ¿por qué quieres dedicarte a otra cosa? No deberías de estar trabajando. No deberías de estar trabajando en lo que sea que estés trabajando para sobrevivir en este. Deberías de estarte dedicando a predicar la palabra, a llevar el evangelio. Deberías de vivir y dedicarte solamente a eso una vez tú has recibido
las palabras del reino. A eso es a lo que deberías dedicarte. Y te puedes preguntar, pero ¿y de qué voy a sobrevivir? Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá de alguna forma. Porque la misma pregunta yo me puedo hacer. Y yo les digo lo mismo. Dios proveerá. Dios proveerá. Miren, sucedió lo que pensé que iba a suceder. El teléfono creo que se calentó. Me cortó el video. No sé. Ahora tengo la pantalla así de este lado para chequear si está grabando o no, porque tengo problemas con el teléfono. Pero bendito sea el nombre. Entonces lo que les quería, no sé si esto lo grabó, qué es lo de Colosenses, pero lo voy a leer una vez más. Espero que el Señor que se haga tu voluntad, Padre. Miren lo que dice ahí en Colosenses capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la diestra de Dios. Versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Más claro no lo puede decir Colosenses, mi gente. Pero ¿qué es lo que sucede ahorita? Que el religioso se ha acomodado y tiene un pie en las cosas del mundo y quiere tener otro pie en las cosas del Señor. Pero bien lo dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Si eso está sucediendo en tu vida, eso significa que estás sirviendo a las cosas del mundo. No estás sirviendo a Dios. No estás dando los frutos. Ahí es donde entras tú, ahí es donde entras tú, en donde parte de esa semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Interpretación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amas tanto tu trabajo, ¿verdad? Amas tanto a tu familia. Amas tanto a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa. Estancado estás. Estancado estás. Despierta. Estancado estás, porque frutos no estás dando. Frutos no estás dando, religioso. ¿Y saben cuál es el que a mí me marcó muchísimo? Ese lo van a encontrar en Mateo 13:44, que de verdad me marcó, mi gente. De verdad me selló el corazón, me selló. Gracias, Señor, por mostrarme, por darme entendimiento, por darme claridad, por darme inteligencia, por permitirme llenarme de tu presencia. Perdón. El tesoro escondido. Miren, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Me selló. Así. Bendita es la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Cuál es ese campo? Tu cuerpo. Tu cuerpo es ese campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Yo encontré el reino de los cielos hace 7 años, cuando yo cumplí 27 años. Y desde ese entonces para acá he venido trabajando, sanando, Señor, pidiendo misericordia para que me saque de ese infierno en el que estaba viviendo.
componiéndome, naciendo de nuevo, forjándome. Ahí es donde se cumple y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Me deshago de todas las cosas del mundo y me dedico por completo a las cosas del Señor. Va y vende todo lo que tiene, todo lo material, toda la persecución que tenía por las riquezas del mundo, todo lo que tiene, y compra aquel campo. Paga sus deudas espirituales. Todo lo que tiene que ver con este cuerpo, lo paga y pone todo en regla. Todo en regla. Se limpia y se purifica. Y se va a predicar la palabra del reino. El reino de los cielos está entre vosotros, dice la palabra. Está dentro de ti. Yo encontré ese reino. Yo lo escondí. Empecé a trabajar en mi interior. El Señor me ayudó a ir pagando mis deudas espirituales. Cuando tú terminas de ser pagadas esas deudas espirituales, ya has comprado ese campo. Yo he dejado todas las cosas del mundo, porque yo ganaba más de $30,000 al mes. He dejado todo lo del mundo y me he enfocado completamente al trabajo interior, a buscar el reino de los cielos. ¿Y qué dice la palabra? Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Y luego, hace un fin de semana atrás, el Señor me muestra de que mi ministerio ha empezado. Luego me salgo de ese trabajo y hoy me doy cuenta que me voy a dedicar al 100% a esto. Ya pronto, mi gente, pronto ustedes me van a ver predicando la palabra allá afuera. A gente inconversa. Inconversa me refiero a gente que no conoce de la palabra. Y yo no pertenezco a ninguna religión, Yo no pertenezco a ninguna religión. No puedo pertenecer a ninguna religión. No me voy a echar esa soga al cuello. Miren, porque tenemos que entender que el Evangelio del reino de los cielos, que es el mismo despertar de conciencia, que es el Cristo interior que todos llevamos por dentro, que es el mismo Evangelio, no tiene que ver nada con una índole religiosa. Nada. Así que yo no le atribuyo a ninguna religión el cambio que mi Padre Eterno ha hecho en mi vida, sino a Abacados, al bendito es su nombre. Miren, aquí va otra. De ese mismo capítulo 13, versículo 45, habla sobre la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si tú has escuchado del reino de los cielos, has encontrado la verdad, la verdadera razón por la cual estamos en este mundo, te has dado cuenta que somos seres espirituales viviéndonos una experiencia en esta carne, y te has dado cuenta que esta misma carne es una prisión para el alma, ¿por qué sigues arraigado en la comodidad de tu vida? ¿Por qué?
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿por qué si has hallado una perla preciosa? Religioso, escúchame, tú que asistes a las iglesias y que tienes autoridad ahí, si has hallado una perla preciosa, ¿por qué no has vendido todo lo que tienes y has comprado esa perla preciosa? Has encontrado la perla preciosa y no has vendido todo lo que tienes. La has desechado. Y nadie puede servir a dos señores. ¿Y cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles van a ser tus frutos? Cuando el bendito sea Él, se muestre y lo tengas enfrente, ¿qué vas a decir? ¿Dónde van a estar tus frutos? ¿Qué has hecho? Si has encontrado los secretos, si tienes el conocimiento del Evangelio, ¿qué haces? ¿Qué haces llevando una vida acomodada cuando deberías de estar predicando el Evangelio? Si tú de verdad has sido lleno del Espíritu del Señor, no solo estarías en una iglesia, estarías llevando la palabra del Señor, tal cual a lo que yo me voy a dedicar de aquí en adelante. Por la gracia del Señor me ha bendecido en unas ciertas cosas. Y como lo dice esa parábola que me marcó, maravillosa esa parábola en serio, esa parte de la palabra, mi gente, así se los digo, me marcó, vale, me marcó. Además, el reino de los cielos, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Interioriza, trabaja en sí mismo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene que ver con la materialidad y compra aquel campo. Termina de trabajar en sí mismo y luego lleva la palabra, Por eso mismo está esa cita bíblica ahí mismo, de que en el corazón se cree para justicia, pero pase a lo que ha hecho, como yo no me acuerdo esa cita bíblica que está ahí, que ya prediqué esa parte de esa cita bíblica, porque en el corazón se cree para justicia, pero luego se da el testimonio. Se da el testimonio. ¿Dónde están esos frutos, ese testimonio? Tienes que reflejar lo que has trabajado, porque si no, no estás haciendo nada. De hecho, todas las iglesias, el dinero que se recoge se debería de estar dando a esas personas listas para ser misioneros y para llevar la palabra, para predicarla a todo el mundo. Ese es mi propósito. Todo el mundo debería estar hablando de esta palabra para que ninguna alma se pierda y tenga que vivir esos ciclos repetitivos una y otra vez. Porque miren, el reino de los cielos es vivir una vida consciente. Ese es el reino de los cielos. Y cuando tú llevas el Evangelio, ayudas a que estas personas dejen de vivir una vida inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás haciendo si ya has sido despertado? Si has sido resucitado, ¿qué estás haciendo para ayudar a resucitar a tus hermanos? Te has acomodado. Llevas años en la iglesia y sigues igual.
Doy gracias a Dios porque miren, en noviembre yo salí de la iglesia. En noviembre yo salí de la iglesia y yo salí de la iglesia porque sentía que estaba estancado y yo no avanzaba. Yo no avanzaba. Entonces me metí yo solo con Dios. Y desde ese entonces he dado un salto increíble porque he sentido que he salido más bendecido. Y terminé de sanar completamente. Y terminé de unificarme con el Señor, con su presencia, con su santidad, con su espíritu. Y ahora me siento listo, puedo ir a una iglesia, pero prefiero 1000 veces, en lugar de asistir a una iglesia, a llevar el evangelio a todas esas almas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Deja de seguir viviendo una vida acomodada. ¿Qué estás haciendo? Si las perlas se te han mostrado, ¿qué estás haciendo? Por sus frutos los conoceré, dice el Señor. Por sus frutos los conoceré. Bueno, terminamos, mi gente. Terminamos el día de hoy. Que la paz de Abba Kadosh esté con todos y cada uno de ustedes. Recuerden de que no solamente se trata de aceptar a Cristo en tu corazón, ni de ser bautizado por agua. Lo más importante es que tú seas bautizado por el Espíritu Santo, que es el fuego. Porque de lo contrario, estás perdiendo el tiempo. Sepulcro blanqueado. Sos de esa parte de la cizaña que fue sembrada, que esa es otra parábola maravillosa que vamos a tocar próximamente. Esa cizaña que está sembrada en las iglesias. Ay, ay, ay. Ya se les acabó el tiempo a esa cizaña. Escuchen. Se les acabó el tiempo a esos sepulcros blanqueados. A esos religiosos que tienen el corazón todavía endurecido y aún así sirven. Se les acabó el tiempo. Se les acabó el tiempo. Porque el bendito sea Él. Ya está aquí. Ya está aquí. Y todos van a ser juzgados. Todos van a ser juzgados según sus obras del corazón. Bueno, me voy. Porque ya este video ya pasó de largo. Yo no sé cómo voy a hacer para subir esto, porque cada vez se hace más difícil subirlo. Miren todo el tiempo que lleva. Que la paz de Abba Kadosh esté con cada uno de ustedes. Bendito es su nombre. Shalom, 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 shalom. Mañanín. Shalom.